Hola amigos, buenos días. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Toca hablar sobre el desastre de Valencia cuando ya ha ocurrido unos cuantos días. La culpa de todo esto ha sido de la destrucción de las presas, cosa de las que no se ha hablado en las televisiones, porque hay muchísima manipulación informativa. Recientemente ha circulado por las redes sociales una muestra de unas maquetas de Japón en la que a los alumnos se les enseña las utilidades de las presas. Las utilidades de las presas son impedir inundaciones, tener agua embalsada, retenida para que no falte agua, para que no hayan sequías y para producir energía eléctrica. Ahora os dejo con este vídeo que ha circulado por las redes sociales. No se ve muy bien, pero creo que lo vais a entender bastante. En la que se ve que en donde no hay presas, cuando cae una cantidad muy grande de agua, pues puede arrastrar viviendas, puentes y con ello perjudicar mucho a la población. Y sin embargo, cuando hay unas cuantas presas que frenan y retienen el agua, pues ocurre que el agua baja más despacito, con menos presión y no derriban viviendas, ni puentes, ni son causa de desgracias. Os muestro este vídeo para que veáis la importancia de las presas. Presas que aquí en España el gobierno de Pedro Sánchez ha destruido a cientos, con ello provocando el peligro de inundaciones cuando llueva mucho y la de sequías porque no se va a tener agua y porque tampoco con el agua embalsada en las presas se impide que se filtre y llenen los acuíferos para que en los pozos no falte agua. Aquí os dejo con el vídeo y luego continuamos hablando sobre este tema. Bueno, pues ya habéis visto que cuando hay presas retienen el agua y se evita el peligro de inundaciones. Pero aquí en España se ha buscado derribar las presas. Y ahora se viene el relato del cambio climático, que cuando se produce una gota fría, pues se inundan muchos sitios. Y esto es culpa de no hay presas ni se hacen unas salidas de agua adecuadas. Aparte de que se provocan sequías. Esto forma parte de la Agenda 2030, que más adelante hablaré un poquito también sobre este tema para que se pueda entender. Por tanto, urge que las presas que han sido derribadas volver a reconstruirlas, porque ahora el peligro se ha visto en la zona de Valencia. Y esto en cualquier momento puede ocurrir a cualquier lugar de la geografía de España, en la cual también se han derribado multitud de presas, de pantanos. Bueno, pues hay que denunciar que las cosas se han hecho muy mal desde el primer momento y por parte de políticos incompetentes, negligentes e irresponsables. Desde el primer momento no se dejó intervenir al ejército, ni a las fuerzas de orden público, ni a los bomberos. Porque fijaos que en el primer momento apenas se enviaron a 500 militares en una zona que hubieron varios miles de afectados por las inundaciones. Entonces, tanto militares como fuerzas de orden público, y a esto me refiero a policías, a guardias civiles, también bomberos, también rescatadores, muchos se han quejado en redes sociales de que el gobierno no les consintió ir a ayudar y se sintieron impotentes, además llenos de rabia, porque el gobierno no les consintió ir a ayudar. Y cuando el gobierno mandó ayuda, porque se estaba pidiendo, pues incrementó el número de militares, pero fue insuficiente, porque hacia el principio eran
unos 500, luego los incrementó a 5.000, luego a poco más de 10.000. Pero tener en cuenta que el ejército español son más de 1.200 efectivos y se tenía que haber llamado a todas las fuerzas del ejército español y también a muchísimas fuerzas de orden público, guardias civiles, policías, bomberos de todas las provincias de España, médicos, voluntarios o destinados por la emergencia. Y esto no se hizo ni se dejó, como una intención expresa de que las cosas fueran mal, de que hubiera más desgracias. Esto es la sospecha que yo tengo, porque no le costaba nada al gobierno mandar todo el ejército, incluso el ejército que tenemos afuera, que tenemos, por ejemplo, unas 600 o 700 de efectivos en el Líbano, que ahora nos hubieran hecho falta aquí en la zona de Valencia para socorrer a nuestros compatriotas, y esto no ha sido así. Luego, lo que es muy grave es que se rechazó la ayuda internacional. El tema de las inundaciones de Valencia llegó incluso a la Asamblea de Francia, el Parlamento de Francia, en la que se habló pues que habían ofrecido ayuda al gobierno español con mandar como mínimo un par de centenares de bomberos y que el gobierno español se negó. En El Salvador, Nayib Bukele mandó importante ayuda salvadoreña, como mínimo 3 centenares de personas y no sé cuántas toneladas de alimentos, medicinas y todo tipo de ayuda para los damnificados de Valencia. Ofreció ayuda, por ejemplo, los bomberos de Rumania, que hicieron un largo trayecto de unos cuantos miles de kilómetros para llegar a España y no les han consentido ayudar. Ofreció ayuda a Argentina, ofreció ayuda a Portugal y el gobierno español no consintió. Y aparte de todo esto, que lo ha hecho realmente muy mal, ha habido una muy importante desinformación. La gente en redes sociales se ha quejado de que los reporteros de las televisiones convencionales estaban mintiendo y no estaban informando bien. Bueno, pues ahora, y también que voy a decir, perdón, que aparte de que se ha rechazado toda esta ayuda de militares, de fuerzas de orden público, de bomberos, de rescatadores, de ayuda internacional, aparte de que se ha rechazado todo esto, también se ha rechazado la ayuda de los voluntarios, viendo la gente de alrededores de Valencia, los que no estuvieron lo bastante damnificados, que el gobierno no racionaba, ni el autonómico ni el central, pues le ofrecieron ayudar, pues fueron ahí por miles, llevando mantas, alimentos, palas, escobas, fueron a ayudar de manera abnegada y el gobierno no los consintió. Les puso todo tipo de trabas, incluso algunos camiones, por ejemplo, que llevaban víveres y enseres de ayuda, pues les prohibían el paso o los multaban, porque decían que llevaban exceso de peso. Y esto era la ayuda del resto del pueblo. O sea que ha habido una intención expresa por parte de las instituciones públicas de que las cosas fueron mal. Y han salido querellas. Hay algunas entidades y algunos particulares que han presentado querellas contra el gobierno por esta omisión de socorro, de no mandar al ejército, de no aceptar ayuda internacional, de no facilitar a los voluntarios la ayuda negada que iban a ofrecer, de no haber mandado a tiempo las alertas, de no tener las salidas de agua limpias. Luego, estas criminales leyes de regeneración de la naturaleza, que son las que pues obligaban a derribar pantanos, a provocar sequías, a no limpiar ni montes, ni campos de río, ni lugares por donde merodea la naturaleza a su libre albedrío. Y esto ha sido una de las causas de esta desgracia que ahora han sufrido miles y miles de valencianos y de otras partes de España. Es algo que se tiene que denunciar desde luego y se tendrán que depurar responsabilidades y si conviene a algunos meterlos en la cárcel y tener que cambiar estas leyes que también son causa de este desastre, leyes que derivan de la Agenda 2030. Bueno, pues esto también se ha pronunciado el Tribunal Supremo, que dice que, bueno, los políticos que si esto y aquello, en fin, un magregum de excusas
que hace pensar que estas querellas, estas denuncias no van a tener recorrido por el mensaje que inicialmente ha mandado el Tribunal Supremo. Pero bueno, esto está por ver. No se han tomado medidas de urgencia por parte de los políticos que ya tenían que haber hecho desde el primer día. Y tampoco entre los tertulianos de la televisión tampoco hablan de las posibles medidas. No critican lo suficiente que la causa del desastre es el derribo de presas. Y mucha culpa tiene, por ejemplo, la que fue vicepresidenta Teresa Rivera por la aplicación de la Agenda 2030 que deja a España en peligro de inundaciones, en situación de sequía, en falta de energía y por consiguiente está llevando a España cada vez a una ruina mucho mayor. Hay que tomar medidas. ¿Qué medidas se podrían tomar? Ahora se está hablando, bueno, se habló mucho en principio de salvar a las víctimas, pero claro, ya llevan muchos días y los que están desaparecidos vengan a salvar si están muertos. Se está pidiendo al gobierno la cifra de fallecidos y la cifra de desaparecidos, que hay muchos, porque las televisiones están dando las cifras oficiales que son muy reducidas y además son muy maquilladas y muy manipuladas. Mucha gente quiere saber dónde están los desaparecidos y esto se podría solucionar de una manera muy sencilla. Una iniciativa ciudadana que creara una plataforma de desaparecidos, poniendo nombre y apellidos, domicilio y alguna foto o algún trozo de vídeo en la que se pueda ver bien la persona desaparecida y subirla en una web que fuera expresamente de dar a conocer estas personas desaparecidas, porque el gobierno no lo está haciendo. Entonces, si alguien sabe algo, o por lo menos que la gente sepa que hay personas que están desaparecidas. Es una cosa muy sencilla de hacer con pues, las informaciones que podrían aportar los mismos ciudadanos, vecinos, amigos, familiares, una plataforma común. Luego, el tema de los damnificados. Esto es muy importante porque los damnificados han quedado perjudicados en que han perdido su vivienda, han perdido su trabajo, han perdido su coche, han perdido todos sus bienes materiales, el mobiliario de su hogar, la televisión, la nevera, en fin, todo lo que hacía falta para la vida en común. Y lo más importante siempre es la vida. Y lo primero que requiere la vida es la alimentación. Por tanto, va a haber mucha gente perjudicada, que de hecho ya la hay. ¿Cómo se puede solucionar el problema? Por ejemplo, el más básico, el de la alimentación, el de la bebida y el de la medicación de la gente que está enferma o la gente que son ancianos, por ejemplo. Pues yo ya sé esta solución. Por ejemplo, existen las cartillas de racionamiento. Cuando había la guerra o luego la posguerra no había suficientes alimentos, se hacían unas cartillas de racionamiento para repartir un poco el poco alimento que quedaba entre la población. De una manera más o menos lo más justa que se podía, aunque perfecto no hay nada. Pero a mí se me ocurre otro tipo de cartilla de racionamiento. Toda familia afectada que dé su domicilio para que se vea lo afectada que está, que demuestre que ha perdido su trabajo. Pues este tipo de personas que las entidades públicas en una cuestión de urgencia podrían mandar a funcionarios, a policías, a guardias civiles, incluso al ejército, a comprobar que esta persona es la propietaria de tal edificio, que ha quedado pues en muy mal estado, afectado por las inundaciones. Entonces, esto ha confirmado darle una cartilla de racionamiento para la compra de alimentos para sí y para su familia, de las necesidades más básicas, para que en esta cartilla de racionamiento, que yo lo podría hacer que fuera más o menos un dinero que te meten en la cuenta del banco o una tarjeta que solo te sirve para ir a los supermercados a comprar lo que necesites, a cualquier tienda o centro de distribución de alimentos o un supermercado. Con esta tarjeta puedas comprar los alimentos que necesites y todo esto a cargo del Estado, una ayuda que puede dar el Estado a los damnificados. Luego, como está el estado de las viviendas, la gente necesita un techo para vivir,
para dormir. Entonces hay muchas casas que no están en condiciones de ser habitadas, están enfangadas, no tienen agua, no tienen lo indispensable para vivir porque están prácticamente en la ruina y necesitan una limpieza y luego unas reparaciones. Entonces, la gente que no puede vivir en estas casas, ¿a dónde puede vivir? Podría ir, por ejemplo, a hoteles. Con la tarjeta de racionamiento para que puedan adquirir alimentos y medicinas si les hacen falta. Todo a cargo del Estado, una ayuda que da el Estado. Que también pueden ser alojados, por ejemplo, en hoteles. En hoteles pueden tener una habitación en condiciones, agua para lavarse, un lugar para comer. Esto lo podrían tener en los hoteles. Y esto pagado también por el gobierno, por el Estado. Por fijaros una cosa, el gobierno de Pedro Sánchez gasta dinero de los españoles que los están robando con los impuestos en dar alojamiento a los inmigrantes ilegales y les da alojamientos muy buenos. Incluso superan pues los lugares que vive la gente normal de aquí del país. Les pone los mejores hoteles, hoteles de 4 o 5 estrellas, con spa, les da buena ropa, les da un móvil y les paga internet, les da comida y les da dinero. O sea que están muy bien cuidados y muy bien alojados los inmigrantes ilegales que no han aportado nada para España. En cambio, los damnificados de la zona de Valencia y de otros lugares que han habido inundaciones, a estos no se les está beneficiando. Pero tened en cuenta una cosa, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana hay unos 150.000 plazas hoteleras. Y ahora estamos en noviembre y desde luego no estamos en la temporada alta. Y habrá muchos hoteles que se habrán salvado de estas riadas, de estas inundaciones. Entonces, la gente que lo necesite, los afectados de las inundaciones, que puedan acceder a una plaza de hotel y pues permanecer allí mientras en su lugar de residencia se hacen los trabajos de limpieza. Se quita el lodo, se vuelven a poner bien el alcantarillado, se quita todo lo que estorba en las calles, se limpian los edificios. Luego, cuando ya estén en condiciones de ser habitables, que les llegue agua en condiciones, la electricidad, la energía y todo esto, puedan mover a sus viviendas. Y a partir de aquí, la ayuda del Estado, del paquete este de medidas que ha prometido Pedro Sánchez, por ejemplo, 60.000 euros para la vivienda o para las empresas, que puede llegar hasta los 150.000 euros. Mientras tanto, en esta situación provisional, que los damnificados puedan vivir en hoteles y tengan una tarjeta para sus necesidades. Todo esto a cargo del Estado, a ayuda del Estado, la solidaridad de los españoles con el resto de los españoles. Porque fijaos una cosa, la Cruz Roja, precisamente unos 2, 3 o 4 días de que se produjeran las inundaciones, la Cruz Roja ha mandado miles de mantas, miles de colchones, miles de raciones de comida, miles de elementos para cocinar. Todo esto en no sé cuántas toneladas lo ha mandado directamente a Gaza como ayuda humanitaria, cuando todo esto hubiera hecho buena falta para los damnificados de Valencia y no ha sido así. Como de esto que las prioridades son para el extranjero y no para España. Esto es escandaloso. Incluso mientras se estaba produciendo este dramático suceso en la zona de Valencia, el gobierno estaba recibiendo miles de inmigrantes ilegales en Canarias en estos días, más que nunca, unos cuantos miles, y los estaba alojando en hoteles, los estaba dando mantas de color roja, de la Cruz Roja, para que estuvieran pues bien cubiertos de la intemperie, y esto es lo que hubiera hecho falta para los damnificados de Valencia, a los que no se les ha ayudado, y pues esto les ha indignado mucho, porque este tema, la ayuda de la Cruz Roja a Gaza, la ayuda a los inmigrantes ilegales que no aportan nada y que cuesta muchísimo dinero, estas son cosas que los está tapando el gobierno, para que no se indigne la población. Luego también hay que hablar del tema de los saqueos, el tema de las personas que han ocupado las viviendas que no les corresponden, de la mucha delincuencia, de la mucha basura de delincuencia que Pedro Sánchez, dejando las puertas abiertas a España, ha dejado que entraran este tipo de gente que se han aprovechado de la situación y de la cual las inundaciones
no han sido suficientes. Bueno, pues al cabo de unos días salió Pedro Sánchez de la televisión diciendo que ha llegado a un acuerdo en el Consejo de Ministros para repartir ayudas a los damnificados de Valencia. Aunque la cosa esta de la ayuda no está muy claro. Y fijaos una cosa, que al mismo tiempo que se está hablando de estas cosas, al mismo tiempo que el foco de la atención está en los damnificados y las inundaciones de la zona de Valencia, el gobierno aprobó una batería de impuestos. Y entre estos impuestos a la banca, impuestos de no sé cuántas cosas, y especialmente impuestos al diésel. Ha subido unos 10 o 11 céntimos el litro de gasoil. Imaginaos que el gasoil es el vehículo que estamos usando los ciudadanos más modestos para ir a trabajar y para lo necesario para la vida cotidiana. ¿Cuánto gastáis en un mes en gasoil, en llenar el depósito? Sobre todo si tenéis que ir a trabajar afuera. Por tanto, pues unos 10 céntimos, que en realidad son mucho más, unos 10 céntimos por cada litro serían 1 euro pues cada 10 litros. Y normalmente la gente en un mes, ¿cuántos litros de gasoil se está llenando? ¿50? ¿100? Pues esto significa pues 5 euros, 10 euros, 20, 25 euros más al mes en impuestos por el gasoil, que en esto es lo que lo tiene jugada el gobierno. Bueno, pues ahora también, aquí también está la trampa, porque Pedro Sánchez está condicionando las ayudas a Valencia, porque ha presentado un numeroso paquete de ayudas. Ayudas pues a lo del automóvil, a la vivienda, a las empresas, en fin, a créditos, en fin, toda una serie de paquetes distintas de ayudas, que en principio son de 10.600 millones de euros, que la cosa se va a ampliar más, porque como él mismo está diciendo, sin límites y todo el tiempo que haga falta, sin límites y todo el tiempo que haga falta, y esto, ¿cuánto se traduce en dinero? Porque dinero no lloverá, el dinero tiene que salir de alguna parte, y esto va a salir del dinero que ya os está robando a los españoles en impuestos, y cada vez más impuestos y cada vez más robo. Esto tendrá que salir, aunque yo no digo que en un caso excepcional los españoles no tengamos que ser solidarios con los damnificados en Valencia. Se podría poner, por ejemplo, un impuesto extra que especifique claramente que es para los damnificados de Valencia, para que se vea cómo el resto de los españoles estamos ayudando a Valencia. Los españoles, muchos, gustosamente, estamos dispuestos a pagar unos impuestos para ayudar a los damnificados de Valencia, pero no para los chiringuitos del Ministerio de Igualdad, no para pagar subvenciones a los sindicatos, no para pagar la inmigración ilegal, no para más funcionarios inútiles, que también nos cuesta muchísimo dinero. En fin, de todo un gasto superfluo que no sirve. Para estos españoles no estamos de acuerdo en pagar impuestos, pero para solidaridad de verdad y más con los propios españoles, no creo que los españoles sí estaríamos dispuestos. Y esto se tendría que hacer así. Bueno, pues Pedro Sánchez, ahora todas estas ayudas que puede parecer, a muchos puede parecer una lotería, una bendición, porque estas ayudas en otros países no se darían, pues va a condicionarlo a que para poder hacer efectivas estas ayudas tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado. Es verdad que se pueden también hacer aparte haciendo unos créditos aprobados por un decreto de emergencia y en fin, que no tiene que ver del todo con los presupuestos generales del Estado. Pero ahora, pues para ayudar, por ejemplo, a la comunidad autónoma de Valencia, para que todas estas ayudas lleguen a los miles de damnificados de Valencia, se tiene que incluir estas partidas de dinero en los presupuestos generales del Estado. Entonces está pidiendo que se apoye sus presupuestos. Y estos presupuestos significan que, no solo por el caso de Valencia, sino por otras muchas cosas más, en las que los impuestos subirían de una manera brutal y se crearían otros muchos de nuevos derivados, sobre todo de la Agenda 2030, que van a subir los precios de muchos productos. Se va a provocar mucha inflación, que esto le beneficia al gobierno porque recauda más por IVA.
se va a poner pues impuestos de carreteras y autopistas, impuestos a los plásticos, impuestos, en fin, una barbaridad de cosas, las energéticas, la banca, en fin, de muchísimas cosas. Va a poner mucho más impuestos. Y esto, en el fondo, no interesa que se aprueben estos presupuestos. Pero bueno, está diciendo, pues tenéis que apoyar mis presupuestos. Y el Partido Popular, que sabemos que es lo mismo que el Partido Socialista, porque los dos son la Agenda 2030, pues no está poniendo muchas pegas. Y además dice de lo eficaz que es el Estado de las autonomías, cuando en realidad es todo lo contrario, porque si hay muchas administraciones, hay muchos protocolos distintos, hay muchas burocracias, pues cuando pasa un desastre, las cosas no van rápido, cuando deberían de ir rápido por urgencia simplemente. Por tanto, va muy mal. Los estados de las autonomías, pues, es una inutilidad, un fracaso. Tenía que haber un solo estado, centralizado. Esta es mi opinión. Bueno, pues esto lo ha ido diciendo Alberto Núñez Feijóo. Y bueno, de momento dice que no le apoyará los presupuestos, pero esto queda por ver, porque si a Pedro Sánchez le aprueban los presupuestos, esto será un balón de oxígeno para que pueda seguir más tiempo en el poder y pues hasta incluso quizás agotar la legislatura. Pues en esto está. Lo que busca Pedro Sánchez es que las cosas vayan mal, que no llegue la ayuda, que haya malestar, lo está haciendo expresamente. Para esta manera meter presión, me tenéis que aprobar los presupuestos para ayudar a los damnificados. Y si no me los aprobáis, siempre os podréis señalar. No os podéis ayudar porque los demás han sido responsables y no han querido ayudar en la aprobación de los presupuestos. Pero bueno, todo esto es trampa. Muchos vais a pensar que Pedro Sánchez es el peor gobernante que ha tenido España, que ha llevado a España a la pobreza, a la ruina, a la restricción de libertades. Desde que Pedro Sánchez gobierna, cada vez estamos peor. Todo está cada vez más cara, cada vez hay más delincuencia, cada vez hay más malestar. Y esto le interesa a Pedro Sánchez. Y claro, muchos vais a ver que hay que quitar a Pedro Sánchez de la Moncloa y en su lugar hay que meter a Alberto Núñez Feijóo. Pero ojo, porque Alberto Núñez Feijóo podría ser peor que Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo es igual que Pedro Sánchez. Los dos quieren implementar en España la Agenda 2030. Cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de Galicia, cuando hubo lo de la pandemia del COVID, pues quería tener a todo el mundo confinado en sus casas. No les quería dejar salir de sus casas. Era como estar en un campo de concentración, en unos barracones de un campo de concentración en el cual no puedes salir. Sacó una ley de salud en Galicia que quería hacer la vacuna obligatoria para todo el mundo. Y al que se negaba a vacunarse, le iba a multar con 600.000 euros. 600.000 euros son 100 millones de las antiguas pesetas. Es muchísimo dinero. Es como dejar prácticamente arruinada a cada persona. Hasta aquí llegaba el nivel de represión de Alberto Núñez Feijóo. Y todo esto, el Tribunal Constitucional de aquel momento dijo que era ilegal, que era inconstitucional, que no se podían restringir de estas maneras las libertades de los ciudadanos. Y esto lo frenó. Y además tampoco tenemos que olvidar que Alberto Núñez Feijóo dijo que quería quitar de la circulación a los vehículos, a los coches que tuvieran más de 10 años. La inmensa mayoría de la gente no tiene mucho dinero, no se puede comprar un coche nuevo. Por tanto, en el parque español, más de la mitad de los vehículos que hay en el parque español automovilístico tienen más de 10 años. Y los utiliza la gente más modesta, la gente de recursos económicos más bajos. Y esto Alberto Núñez Feijóo lo quería quitar. Los quería quitar el coche a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y este es Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo no sería mejor presidente del gobierno que Pedro Sánchez, e incluso podría ser que fuera peor, porque igual que con Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo va a implementar la Agenda 2030 y en las comunidades autónomas donde gobierna su partido también se está haciendo. Se están destruyendo pantanos, se están acogiendo inmigrantes ilegales y, en fin, que van como el relato de la Agenda 2030. Sin embargo, aquí en España hay un político que está en contra de los estados de las autonomías,
que está en contra de la Agenda 2030 y es quizás el único político que ha estado ayudando a los damnificados de las riadas. Santiago Abascal, el líder de Vox, se puso las botas y, por ejemplo, pues ayudó a descargar paquetes de ayuda para socorrer a los damnificados, ayudó a descargar los camiones y a repartirlos. Pero esto en la televisión no lo han mostrado. Bueno, la Agenda 2030 está detrás de todo esto, la culpa del derribo de las presas. ¿Qué es en realidad la Agenda 2030? Lo resumiré de manera muy breve. La Agenda 2030 busca adueñarse de todo, busca adueñarse del agua, busca adueñarse de las fuentes de energía, busca adueñarse de los alimentos y busca adueñarse de los medios financieros. Y todo esto para tener un control de todo y tener al resto de los ciudadanos sometidos y esclavizados. Y nos está diciendo, pues, hablando de un mundo más limpio, que si preservar el cambio climático, que si lo de la pandemia, que miran por lo bien de todos la salud, que hay que ir con coche eléctrico. Hay toda una serie de cosas que son la Agenda 2030 y que son una minoría, el establishment globalista, una minoría económica muy poderosa que tiene mucho poder en las multinacionales de todo el mundo y que controla el poder político, que lo que quieren es adueñarse de todo, de lo indispensable para la vida de los ciudadanos: el agua, los alimentos, la energía, el dinero, lo quieren controlar todo. El dinero digital, por ejemplo, lo quieren controlar todo y hacer que los ciudadanos estén esclavizados, estén sometidos. Esto es la Agenda 2030. Y afortunadamente ahora en Estados Unidos ha ganado Donald Trump, que está en contra de la Agenda 2030 y de volver otra vez a la agenda conservadora de las libertades. Y esto también puede hacer que en Europa marque tendencia y se deje, pues, aparte de lo que es la Agenda 2030, que la gente ya empieza a abrir los ojos. Ha ocurrido un enorme desastre en la zona de Valencia y otras regiones de España. Hay un peligro de que vuelvan a haber otras gotas frías, otras lluvias intensas que pueden seguir causando inundaciones no solo en la zona de Valencia, sino en el resto de lugares de España. Y aquí está el riesgo y aquí está el peligro. ¿Qué hay que hacer para solucionar todo esto? Hay que volver a reconstruir las presas, las que había hecho Franco, para que no hubiera inundaciones, para que hubiera agua para el riego y para todas las necesidades que hicieran falta. Y para que no hubiera sequía. Hay que volver a construir presas, las presas que ya se han derribado. Hay que volver a construir aún muchas más presas y muchos más viaductos para repartir el agua de la España donde llueve mucho a la España donde llueva menos, y que esta construcción de presas, de tener agua embalsada, sirve también para generar electricidad, que esto también es muy bueno porque este nos puede llevar a tener agua y a tener electricidad barata. Pues esto es lo que hay que hacer como urgencia, informarse bien, porque esto en la televisión no lo anuncian, esto en la televisión no lo comentan, porque al poder no le interesa. Y bueno, y a los damnificados de Valencia, pues hay que pedir a las administraciones, las que hay de momento, las autonómicas y las municipales, que pues legalicen más terrenos para construcción y que las nuevas construcciones de vivienda se hagan en lugares altos, lejos de ríos, lejos de pasos de agua. Y además también con los ayuntamientos y los organismos de obras públicas, pues que hagan mejores salidas de agua y que las tengan siempre limpias. Los alcantarillados, las cloacas, todas las salidas de agua, pues que estén siempre limpias y que no hayan obstrucciones. Y esto es lo que hay que hacer, que no queda otro remedio. Pero bueno, amigos, pues más o menos para que sepáis cómo está la situación, las causas y quiénes tienen la culpa. En fin, más o menos que lo que nos dice en la televisión os lo comento yo mismo. Bueno, amigos, que tengáis muy buen día. Adiós y hasta el próximo vídeo.